por la razón que haya sido. No me lo dicen, pero así lo estoy sintiendo, no estoy viendo el pasado, pero sí fue una persona que se fue, ahora está regresando y tú tienes la duda de por qué esta persona está regresando y tú quieres saber si realmente te quiere. Hola, hola, mi querido y adorado Capricornio, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te va? Espero y aspiro que te esté yendo súper bien. Vamos a ver qué nos quieren decir las cartas en este momento para contigo. Vamos a empezar con las personitas solteras. Vamos a ver qué nos quieren decir esas personitas, esas energías para mis personitas solteras. Vamos a ir sacando cartas a ver si nos quieren sacar algunas. Si no, voy a tener que entonces partir las cartas o cortar en 3 partes. Mira esto. De tantas cartas, mira, llegando alguien, viniendo alguien. Pero antes de eso, quiero sacar entonces, antes de seguir adelante, vamos a ver de qué nos pueden estar hablando en concreto, ¿sí? Vamos a ver qué interesante. No te pierdas esto, desde el principio hasta el fin. Le tienes dando vueltas la cabeza. Ay, mira, mi querido Capricornio. Ay, ay, ay. Como que te estás haciendo el duro, la dura. Como para que esa personita cada vez se interese más. Bien, eso es lo que hay que hacer. Eso es lo que hay que hacer. Definitivamente. Tienes que ponerle, como quien dice, los puntos donde van. Esto no es tan fácil. Capricornio no es fácil. Claro que no. Yo tengo una hija que es Capricornio y te lo digo que de verdad es más difícil que matar un burro a pellizcos, mija. Déjame decirte, vamos a ver qué pasa aquí. Mira, Acuario, Géminis o Libra, fíjate tú, salieron los tres signos de aire. Nada más y nada menos, mi querido Capricornio, esto no es nada fácil, déjame decirte. Y si le tienes dando vuelta a la cabeza, es porque de verdad le estás dando, como quien dice, donde es. Perdón, me equivoqué, perdón, no es Libra, es Piscis, me equivoqué, Piscis, Géminis y Acuario, me equivoqué acá, ¿ok? Así que vamos a ver entonces qué pasa. Mira la primera carta que salió, ahí se está viendo claramente esa persona queriendo entrar a tu vida, le tienes dando vuelta a la cabeza, quizás ya ustedes han hablado. Quizás a lo mejor no le estás dando un sí rotundo. Como quien dice, lo que haces es que le das ojitos y nada más. Como quien dice, le haces ver ojitos o le haces creer que sí y después no. Primero le dices que no y después que sí. Y así estás. Le estás dando, en verdad, le estás dando vuelta a la cabeza. Es una persona que no hace sino pensarte y muchísimo, parece ser, ¿no? Sí que te lo digo. Ay, no, mira qué bonito, mira qué belleza, mi querido Capricornio. No tendría más nada yo que decirte acá. Sería cuestión de esperar el momento en que llegue lo que tenga que llegar. Veo acá que es una persona que quisiera entrar de nuevo en la familia. Mira, fíjate tú que estoy sintiendo que es una persona que le gustan los niños. Es una persona que quizás a lo mejor si tú tienes un hijo, una hija o tienes hijos, puede ser, esta persona muy bien que se la pueda estar llevando con esos hijos. Esta persona quiere, como decir, hacer un planteamiento contigo. Sabe cómo es todo, sabe ya de tu vida, sabe cuál es tu estatus, sabe, conoce quizás parte de tu familia o está por conocerla. Que de verdad, la verdad que la personita está muy interesada. Déjame decirte, mi querido y adorado Capricornio, está bastante interesada. Esta es una persona que quiere hablar contigo. Necesita, y esto es más rápido que inmediatamente, ¿sabes? Esta persona de verdad ya está, como quien dice, ya le está dando un poquito, ya le está entrando un poquito quizás la desesperación y necesita hablar contigo porque quiere concretar algo que tú quizás no has podido o no has querido concretarle, pero esta persona prácticamente como que va a venir a, ¿cómo te digo? Va a venir como a precisarte. Esa es la palabra, esa sería la palabra. Esa es una persona que de verdad te piensa mucho y ha querido quizás a lo mejor en todo caso, pudiera ser que a lo mejor diga, bueno, Capricornio como que no me pela mucho, ¿será que yo siga por otro rumbo? Que va, esta persona no lo va a poder hacer. Es una persona que mientras más le estás diciendo como que no,
Esta persona como que quiere como que sí. Así que mira esto, mira la última carta. Aquí va a haber una siembra de amor en ese jardín de amor. Esto no te lo puedas, no lo puedas dudar. Te podrás salvar de una gripe, mi querido Capricornio, pero de esta relación, de esta persona que le tienes dando vuelta a la cabeza, esto sí que no te vas a salvar, porque esta persona va a hacer todo lo que esté a su alcance para conquistarte, si es que no te ha conquistado aún. Así que ahí te dejo con esa lectura por ahora para mi querido y adorado Capricornio, ¿ok? Qué bien, me encanta como quedó esa lectura, qué bonita, me fascina. Así es como tiene que ser, mi querido Capri. No dar toda la seguridad completa, no darse de una buena vez, con calma, despacio. ¿Estás interesado o interesada? Bueno, lucha pues. Así que te lo digo. Vamos a ver entonces ahora para las próximas acciones o manifestaciones energéticas de esta persona del pasado, ¿sí? Esta fue la carta que se volteó, la voy a agarrar. Vamos a ver para las personas que están esperando un pasado, qué será lo que viene. Y fíjate tú el planteamiento que hay acá. Cuando dice amarme, ¿será verdad? ¿Será su amor verdadero? Aquí está viendo claramente que tienes muchas dudas. Esas dudas vamos a tener que irlas eliminando, porque en la medida en que tú vayas eliminando las dudas, en esa medida esa persona se va a abrir más contigo. Estoy notando que estoy leyéndole a una persona que todavía tiene a alguien consigo, pero que tienes dudas, quizás porque crees que a lo mejor no te está haciendo todo lo fiel posible, crees que tienes dudas, un día a lo mejor se porta de una manera y otro día de otra, y eso es lo que tienes, eso es lo que te está pasando, pero mira, las dudas es lo primero que hay que apartar. En todo caso, pregúntale de frente, con toda sinceridad, pero así agárralo como quien dice, o agárrala fuera de base. Se ponen y se sientan uno enfrente del otro, le preparas una buena comidita, una buena cena, o unos pasapalitos, o unos abreboca, y luego después con una copita de vino, en el primer sorbo o en el segundo sorbo, le miras a los ojos y le preguntas, ¿es que tú me amas de verdad? Pregúntaselo, que no sospeche en ningún momento que tú le vas a preguntar eso. Te voy a sacar primero todas las cartas y luego te voy a decir si esa persona realmente te quiere. Mira, esa persona fue que en algún momento se tuvo que ir, ¿verdad? Estoy sintiendo que aquí fue que alguien se fue y luego volvió. ¿Sí o no? Y tú quieres saber si realmente esa persona te quiere. Pues te lo tengo que decir en dos platos o como tú quieras. O te lo pongo o te lo dibujo con plastilina. Claro que esta persona te quiere. Por supuesto que esta persona te quiere. Y te digo, pasó muchas desavenencias, pasó muchos rollos fuera de la relación. Siento y presiento que esta persona se fue por la razón que haya sido. No me lo dicen, pero así lo estoy sintiendo, no estoy viendo el pasado, pero sí fue una persona que se fue, ahora está regresando y tú tienes la duda de por qué esta persona está regresando y tú quieres saber si realmente te quiere. Déjame decirte con toda la sinceridad y la responsabilidad que esto amerita, que sí te quiere esta persona. Que hubo momentos en la relación como todo, 1, 2, 3, 4, 5. Hubo un momento en la relación como todo, que de repente a lo mejor tú sabes que pasan cosas que no son, pasan situaciones en las que uno se le escapa de las manos por alguna razón, pero esta persona quizás nunca dejó de quererte. Quizás se tuvo que ir. Quizás tú tuviste por alguna razón que mandarle por un tubo, quizás alguna pataleta, algún resentimiento, alguna discusión, lo que haya sido, Capri, tú no eres tan fácil, perdóname, tú no eres fácil. Entonces, pasó lo que pasó, nos alejamos, pero ese alejamiento lo que produjo fue una mayor intensidad en el amor. Te lo tengo que decir, mi querido y adorado Capricornio, no te quepa la menor duda que así es. Tú preguntas, cuando dice amarme, ¿será verdad? Es verdad.
Lo que tienes es que quitar del medio definitivamente esa carta de las dudas, porque eso sí que te puede hacer daño. Tus propias dudas te pueden abrir ese hueco, esa zanja, y te pueden enterrar en ese hueco. Así que trata más bien de vivir la vida. Vive tu día a día. Vive el hoy. El mañana ya veremos. Vive el día a día. Y demuéstrale también a esa persona que tú también eres feliz con esa persona. Y si tú te sientes feliz y sientes que te ama, ¿por qué tienes que preguntarlo? ¿Por qué tienes que dudarlo? No lo dudes. Sigue adelante con tu vida. Más bien, siembra más amor. Ocúpate más bien de quitar esas hierbitas que no sirven, que lo que hacen es dañar la plantita. Ocúpate más bien de limpiar ese terreno. Y de verdad verás cómo cada vez va a florecer más el amor. Así que ahí te dejo. Vamos a ver qué nos dicen aquí. Para otros no será para todos. Vamos a ver qué hay aquí. Aunque aquí veo que no es de un pasado más bien, sino de un presente. Muy rara vez que me salen cartas para leer en el presente, pero así son las cosas, ¿no? De vez en cuando vienen, ¿no? Vamos a ver qué nos dice esta carta. Le duele quizás o le dolió mucho el no tenerte, ¿sabes? A esta persona le dolió mucho el no tenerte. Y por eso te está diciendo ahora aquí el tarot definitivamente que sí, esta persona sí te quiere, no ha dejado de quererte. Y vuelvo y digo, siento, aunque no me lo estás preguntando, ni me lo estás diciendo, pero siento que esta persona se tuvo que haber ido. Y en esa lejanía, en ese proceso de distanciamiento, de silencio, ahí es donde esa persona pudo recuperar fuerzas y darse cuenta de muchas cosas. Aquí se está notando regreso, aquí se está, por eso lo estoy diciendo, no pudo cerrar ciclos contigo, en verdad tuvo muy malas noches, quizás muy preocupado, ha tomado decisiones, aquí se ve que está todavía el sol radiante para esa persona, se empieza a descongestionar y a desbloquear, y mira, ahí está todo. Así que no hay ningún problema. Aquí empieza de nuevo, otra vez, la situación a darse. Y sí hay amor. Ahí te dejo yo entonces con esa lectura, mi querido y adorado Capricornio. No sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir el video. ¿Sabes? Vamos a ver aquí quiénes pueden estar involucrados antes de salir de aquí. Mira, dos veces Sagitario. Mira, Capricornio puede estar aquí involucrado, Cáncer y también Sagitario. Volvamos otra vez. Aquí puede estar Capricornio, puede estar Tauro y también Libra. ¿De acuerdo? Así que ahí les estoy dejando con esa lectura. Un besito y nos estamos viendo. Bye bye. Los quiero un montón.